Génesis capítulo 37, versículo 1, versículo 2 mejor. Esta es la historia de la familia de José, de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he aquí otro sueño, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Agrandado el muchacho, ¿no? Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Hasta aquí nomás, por ahora, en la lectura. Si Dios permite, iremos tomando estas mañanas un poco esta historia, que va a servirnos muchísimo para nuestra vida natural y para nuestra vida espiritual. Ustedes habrán dado cuenta que en el Nuevo Testamento no hay relatos sobre familias como hay en el Antiguo Testamento. Tenemos relatos minuciosos de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob, sus rencillas, sus problemas internos, todo esto. En el Nuevo Testamento no lo tenemos, supongo yo. Esto lo supongo porque necesitaríamos otra Biblia si habría que seguir teniendo relatos. De manera que lo quiero decir para que nos aprovechemos de los relatos que hay en la Biblia. No nos quejemos de los que no hay en el Nuevo Testamento, sino aprovechemos los relatos que hay, que están en el Antiguo Testamento y que están llenos de enseñanzas y llenos de detalles que tienen que ver con nuestra vida, que si los pasamos por alto vamos a tener los mismos resultados negativos que tuvieron muchos de ellos por pasar por alto preceptos y enseñanzas que Dios estaba dando ya a su pueblo desde el principio. Pero tenemos relatos de la vida de Noé, tenemos relatos de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, luego relatos muy completos sobre la vida de David, muy interesante, sobre la vida de Salomón. Hay relatos de vidas que han fracasado en muchos aspectos, como el caso de Salomón, y tiene enseñanzas solemnes para nosotros, y como él otros muchos han fracasado parcialmente, han sido creyentes pero han fracasado parcialmente, y otros relatos como el de David y otros siervos del Señor que han sido una cosa impresionante, ¿no? Que uno no se cansa de recordar anécdotas y situaciones que vivieron, cómo las pudieron resolver, y están escritas aquí para que nosotros sepamos resolver nuestros propios problemas. No los resolvamos según venga el viento, nos bajamos el dedo y ponemos arriba a ver dónde viene el viento, a ver qué Dios quiere, sino lo resolvamos como ellos resolvieron sus problemas. Así que
por eso creo que era muy útil que podamos tomar estas mañanas algunos episodios de la vida de José. La primera cosa que quiero decir o resaltar, esto de que informaba José la mala fama de sus hermanos. Él, por un buen tiempo fue el menor de la casa de su padre, después por fin vino Benjamín, y cuando viene Benjamín ustedes saben que la mamá murió, su papá, conforme a la costumbre de aquella época, de la gente muy pudiente, tenía varias esposas, y en el parto, cuando nace Benjamín, muere su mamá, Raquel. Así que de todos los hijos que tenía Jacob, eran 12 varones, 2 eran de esa esposa que había amado tanto, que era Raquel, y coincidían con que eran los menores. Generalmente, no sé si hay acá un hijo menor, los menores son bastante malcriados, ¿no? No levanta la mano nadie. Unos se rascan acá atrás y todo esto, bueno. Generalmente es así, es una cosa muy natural, que no es buena que se consientan los hijos, porque después, pobres hijos, lo pagan doble, pero es bueno saber que tampoco tenemos que aprovechar de esa situación de ser hermanos menores, y todavía están en condiciones de forzar cosas, no nos aprovechemos de esa situación de ser hermanos menores, ya que a veces encontramos a nuestros padres débiles y ya están grandes como para tener con nosotros la misma disciplina que tuvieron con nuestros hermanos mayores. Así que en este caso nació José, ya dice, lo había tenido en su vejez, es decir, en su madurez, y después había nacido Benjamín y su mamá había muerto, así que había muchas razones por las cuales, siempre hay una razón por las cuales mimamos a nuestros seres queridos y especialmente a los hijos. Y hay buenas razones y hay malas razones. Y a veces los padres no nos damos cuenta, ustedes no son padres, pero algunos sí, otros llegaron a serlo muy pronto, no se dan cuenta del daño enorme que se le hace a un hijo haciendo preferencias muy obvias, muy evidentes. Después se encuentran en la vida que la gente no los trata así, se sienten mal y algunos de ellos no pueden sacar la cabeza afuera y no pueden realmente encontrar el camino para manejarse como Dios quiere que nos manejemos. Pero bueno, José se ve que no le desagradaba del todo la simpatía que tenía su padre por él. No dijo, no papá, está vestido de colores, no, todo lo aprovechaba. A veces nos hacemos, como dice ese refrán, nos hacemos el tonto para pasarla bien, ¿no? Dejémoslo así porque me va bien, me conviene, me dan cosas que no tenían mis hermanos, etcétera, etcétera. Pero en otro sentido se ve que también el padre lo enviaba al campo junto con sus hermanos mayores. Se suponía que los hermanos mayores iban a cuidar de él, como normalmente hacen los hermanos mayores, pero a veces los hermanos mayores tienen un drama dentro tan grande, tan terrible, que ya iremos viendo en el transcurso de estas mañanas cómo el drama se puede transformar en un homicida, en cosas terribles que jamás pudimos imaginarnos. Podríamos imaginarnos que esto sucede en una novela de las 4 de la tarde, pero no sucede en una familia que conocía al Señor. Sin embargo está aquí en la Biblia y está para que lo aprovechemos. Así que él iba y venía con sus hermanos, seguramente que al principio no lo hacía solo, y dice la Escritura aquí que informaba a José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Muy santos en casa, pero cuando salían de casa y estaban lejos de los padres, vivían de una manera como inconversos, como incrédulos. No sé si lo eran, posiblemente se convirtieron después, no lo sé. Ahora, hubiera sido muy triste que él se callara estas cosas para quedar bien con los hermanos.
cuántas veces nos hemos callado porque hay una especie de complot entre los hermanos. Bueno, ellos hacen estas cosas, pero por otra parte me cuidan y me aprovecho de ese cuidado que ellos tienen conmigo, y me aprovecho, ellos se aprovechan de que yo no hablo nada. Papá estará pensando que todo va bien y lo dejamos así. Así que hubiera sido muy triste que José se callara la boca y no dijera nada en su casa. Hubiera sido realmente un daño, un peligro muy grande para sus hermanos, dejarlos así, dejarlos que sigan ese camino de impiedad. Así que de ninguna manera estamos reprochando la conducta de él cuando le contaba a su padre el problema de sus hermanos. Lo bueno es que no lo andaba contando afuera, lo contaba a su padre. Era el único que podía interpretar este mensaje, el único que estaba dispuesto por Dios para que corrigiera situaciones. Los hijos no salen malos de un huevo de avestruz. Los hijos salen malos de nuestro seno, de nuestra naturaleza. Aún del más santito de nosotros podemos tener hijos que ya lo verán con el correr de los años. Ojalá no les toque, pero es muy común que algún hijo se descarríe, algún hijo no encuentre el camino. Pero lo bueno es que se lo iba a decir a su padre, el único que podía interpretar con amor esa señal, y el único que podría corregir esa situación. Si él hubiera andado contando afuera que había relaciones con otras grandes familias y todo, había amistades, había distintos pueblos relacionados en la zona, le hubiera hecho un daño muy grande a sus hermanos y le hubiera hecho un daño muy grande a su padre. Todo esto yo quiero que lo trasladen al plano de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Nuestros hermanos son nuestros hermanos y los padres espirituales están representados por los siervos de Dios que cuidan de nosotros. Gracias a Dios, la iglesia, entre otras figuras, entre las muchas figuras que tiene la iglesia, es que la iglesia es una familia. La Biblia le llama la familia de Dios, que a veces entra en choque con la familia natural, con sus intereses. La familia natural difícilmente puede entender que nos vamos a ir a la China a predicar, o que nos vamos a ir, no sé, a un lugar raro. Siempre piensan y cuánto te pagan y qué seguro llevas y qué sacás de esto y qué va a pasar después con tu jubilación y después con tus hijos que se te van a perder y todo eso. Realmente pasa al revés. Los que no obedecen son los que tienen el problema, que después los hijos se le pierden, porque no podemos tener autoridad si nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios. La autoridad viene por hacer la voluntad de Dios. Dios se compromete con nosotros cuando nosotros nos comprometemos con Él. Dios nos invita, nos llama, pero si nosotros no nos comprometemos con Él y hacemos la nuestra, después vamos a encontrar que no tenemos autoridad. Y venimos al pastor de la iglesia a decirle: pastor, ore por mi hijo. ¿Y qué hiciste con tu hijo? Y nada, no hice nada. Realmente no es así, no lo reconocen, pero ya es tarde, ya las dificultades son graves. Dios responde por su familia en todo tiempo, y si hay un lugar seguro en la tierra es que estemos en la familia de Dios. Yo sé que eso, podemos estar en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús, por entrar por la puerta. No es una familia a la cual todos pueden: me gusta, me agrada, me hago de esa iglesia o me hago de la otra iglesia, o no voy a la iglesia o salgo de la iglesia. Todas estas cosas tenemos que manejarlas en el temor de Dios y saber que a esa familia se entra por nacimiento. No hay otra manera de entrar. Una vez se fue Nicodemo y preguntaba algo acerca del camino,
Y el Señor lo dijo, el que no naciera otra vez no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Así que se ve que Nicodemo nació de nuevo también. ¿Qué es nacer de nuevo? Es entregarse a Jesucristo, entregar nuestra vida a Él. Y a partir de ese instante llegamos a formar parte de la familia de Dios. Hasta ahí acompañábamos a la familia de Dios, éramos amigos quizás de muchos, nos gustaban los mensajes, todo eso está bien. Pero a partir del momento que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, a partir de ese momento somos parte de la familia de Dios. Y no es una familia menor, es una familia de miles de millones en la tierra y en los cielos. Es una familia impresionante. Lo que ocurre es que no es una familia que está reinando aquí en la tierra. No nos podemos aprovechar de los privilegios de la familia de Dios. Algunos lo hacen y lamentablemente lo hacen mal. Tenemos que saber que esa familia está bajo prueba aquí en el mundo, aquí en la tierra, y tenemos que andar muy cerca del Señor. Y en esta familia pues hay hijos que se portan bien, hay hijos que se portan mal, hay creyentes que andan bien, hay creyentes que andan mal. Y es posible que nosotros andemos contando esas cosas que sabemos de los hermanos que andan mal. ¿A quién le contamos? ¿Para qué le contamos? ¿Qué queremos? ¿Destruir al hermano que anda mal? Si nos dedicamos a hablar de lo que hace nuestro hermano en sus maldades, estamos machacándolo para terminar de destruirlo. No, pero yo también le digo, vaya a saber qué le digo. No es el camino, la familia de Dios tiene un camino, la familia de Dios tiene por padre a Dios. Primera cosa, primer ser a quien tenemos que recurrir cuando vemos un hermano que está pecando. Hombre, si le podemos decir algo, le decimos algo, pero a veces decimos algo a alguien que está pecando y te saca vendiendo almanaques, ¿no? Se enoja, se pone mal, no quiere saber nada. Pues podemos decírselo, debemos decírselo al Señor, pero el Señor lo sabe. Sí, ya sé que lo sabe, pero si no la familia no funciona como tal, la pérdida va a ser nuestra. Si nosotros no le decimos al Señor nuestra angustia por ese hermano que hemos visto pecando, cayendo, estaremos pecando nosotros, estaremos siendo cómplices de él al callarnos y no decirle al primero a quien tenemos que decirse lo que es al Señor. Yo sé que alguno mirará con desconfianza decírselo al Señor. Quizá alguno no sabe todavía ni lo que es orar y saber Dios ha escuchado, y volver a insistir mañana otra vez Dios ha escuchado, y pasado mañana otra vez Dios ha escuchado, como haríamos por un hermanito nuestro en la carne que vemos mal. Si es alguien de la familia de Dios, aunque no sea familiar mío, tiene que dolerme verlo que está viviendo en pecado, en lugar de enojarme, indignarme, criticarlo, decirlo a todo el mundo. Me tiene que doler, me tiene que dar vergüenza, como una buena familia en la tierra que no anda ventilando sus problemas y contándole a todo el mundo lo que pasa en casa. Eso se guarda, porque tiene que haber un poco de recato en la vida, un poco de cariño por esa familia. Lo mismo y razón de más para que lo hagamos con la familia de Dios, con nuestros hermanos. A los hermanos no debemos difamarlos, ni debemos divulgar su mala conducta, aunque sea verdad. Quiero decirles que no es remedio, eso no es remedio, eso es un daño enorme que estamos haciendo. Si eso remediara algo estaría bien. Lo bueno de José es que esto se lo decía a su padre, el único que realmente podía solucionar el problema era su padre. Él sabía que no podía hacer nada con estos ursos. Le doblaban en edad, ya en experiencia, se hacían los cancheros, los obradores, los que conocen la vida, los que conocen las mujeres, todas esas historias de los que se descaminan. Pero lo bueno que él lo contaba, y lo contaba a su padre. Así que en primer lugar, su padre simboliza para nosotros, representa a Dios mismo, a quien tenemos que llevar toda nuestra carga. Y se imaginan en la medida en que la iglesia va entrando en intercesión de los unos por los otros, qué cosa tremenda va haciendo. Y en segundo lugar, Dios tiene pastores sobre su iglesia, que son aquellos que el Espíritu Santo ha levantado para cuidar el rebaño, dice la Biblia. No es un invento de nadie.
Hay gente que odia a los pastores, otros que los idolatran, ni lo uno ni lo otro. Los pastores, ustedes conocen la Biblia, la mayoría, están puestos por Dios para cuidar el rebaño del Señor. Y el Señor habrá de pedirles cuenta de cómo lo hacen. Algunos lo hacen mal, otros lo hacen bien. No se obnubilen por ver a alguien que lo haga mal. En todo caso, oren también a Dios por él. Pero tenemos esa segunda instancia que son los pastores. Aquellas personas que nos merecen confianza, aquellas personas maduras que van a saber guardar en su corazón lo que le estamos diciendo, no va a salir corriendo con un palo a reventar a ese hermano que está pecando, sino que van a hacer como hizo el pastor con las 99 ovejas. Va a dejar las 99 en el redil y se va a ir por aquella que está perdida con un palo, pero ese palo es un cayado, no es un palo para darle por la cabeza al hermano que pecó, ¿eh? Saben que el cayado era para sacar el animal cuando estaba enredado, a veces en lugares escarpados se enredaba en algún sitio y tenía con ese gancho que tenía el palo, lo sacaban. El pastor está para eso, no nos equivoquemos, ¿eh? El palo no es para darle a los hermanos, sino es para ayudarlos a levantarse del lugar donde están. Así que si somos honestos, tenemos un camino extraordinario a Dios y tenemos un camino extraordinario a nuestros pastores, que son los padres espirituales que Dios ha puesto, buenos o malos. En la Biblia hay buenos padres y en la Biblia hay malos padres, pero son todos padres, ¿sí o no? Los pastores los hay buenos y los hay malos. Eso lo dice la Biblia también. Cada uno mira cómo edifica la iglesia, dice. Y pone un montón de recomendaciones muy fuertes para los pastores, que no lo tomo si se me da la gana y lo dejo si se me da la gana. Son ordenanzas de Dios aquellos que toman el ministerio, y hay de aquellos que usan el ministerio para su provecho personal, para hacer ganancia. Algunos se escandalizan y dicen, no, estos días todo el mundo hace campañas y esto para sacar dinero, y la época de Pablo dice, no somos, hay un texto que dice, no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios. ¿Quién sabe que hay un texto que dice eso? ¿En dónde está? Romanos, creo, o Corintios. Bueno, no recuerdo el lugar. En otra versión dice, no somos como la mayoría que medran con la palabra de Dios. Está empleado en varias versiones, unos trafican, otros medran, pero está diciendo la misma cosa. Así que en los tiempos del apóstol Pablo había pastores que se dedicaban a sacar dinero, había pastores que se dedicaban a servirse de la gente, pero no quita que había también, y por la gracia de Dios, muchísimos siervos de Dios, impresionantes siervos de Dios, que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor y estaban dispuestos a dar sus vidas por los hermanos. ¿Cuántas historias ha habido? ¿Cuántas historias ha habido de quienes han dado su vida por los hermanos a través de los siglos? Así que primer punto y sumamente importante, José informaba la mala fama de sus hermanos, pero lo hacía como correspondía, lo hacía a su padre. Bendito sea Dios. En segundo lugar, entramos en el tema de los sueños. Él no tuvo la culpa de haber recibido esos sueños. No es que se comió, qué sé yo, un lechón al horno esa noche, se acostó, tuvo un terrible sueño y soñó con serpientes ni con cosas así. Tiene un sueño que tiene que ver con él. Y con él en el centro del universo. Lindo, esos sueños son lindos, ¿no? Que todos nos hagan caso, que todos nos escuchen, que levantamos un dedo y todos caigan. Es bárbaro tener autoridad así. Pero no hay ninguna duda que era una palabra profética. Era muy clara. No podemos discutir que recibió una palabra del Señor. No la inventó. Y miren, la palabra profética se conoce enseguida. No se hagan problema. Por eso es lindo cuando se dice la profecía, porque
Cuando no es de Dios se desvanece, nadie se acuerda más. Y cuando es de Dios, a veces fue una palabra tan chiquita, parece tan insignificante, y pasan los años, ¿se acuerda esa palabra que hablábamos en tal reunión que alguien la dijo? A veces ni nos acordamos quién la dijo. Quiero decirles de paso que la palabra profética vale por quién la dice y vale por qué dice. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra profética más permanente, ¿no? Dice Pedro que esta es la palabra profética más segura. ¿Quién sabe que hay un texto que dice eso? Levanten la manito, bien, bien. ¿En dónde dice eso? Vamos. Primera Pedro. Sí, Pedro es, no sé si primera o segunda, pero Pedro es. Muy bien, esta es la palabra profética más segura. Es decir, esa doble prueba la pasa esta Biblia. Independientemente de quién escribió el libro, independientemente, a veces no somos ni siquiera conscientes, ni lo sabemos, ni nos interesamos, pero sea de Pedro, sea de Pablo, sea de Juan, sea de David, las palabras que hablaron llegan a nuestro corazón. Esa es la gran diferencia entre la palabra que es de Dios y todos los demás parecidos o imitaciones que pudiera haber con la palabra de Dios. Es decir, la palabra tiene valor intrínseco, tiene un valor por sí misma. No necesita defender. Yo di una palabra y ahora me trompeo con todos para que se escuchen esa palabra. No, yo doy la palabra y me voy a casa. Podré orar por esa palabra si es una carga para mí. Pero tranquilo, si es una palabra de Dios, tranquilo, se va a hacer. Bendito sea Dios. Es un poco como le pasó a María, que el día que le viene el ángel, le dice toda la historia, te va a pasar esto, va a nacer un santo ser. Y ella estaba cada vez más confundida, y al final dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María quedó desarmada frente al ángel ahí. Primero, seguramente, la presencia del ángel haber sido impactante. Y en segundo lugar, el poder de la palabra de Dios, que la convenció, no se puso a discutir con Dios tontamente como algunos siervos. No, pero Dios, yo no quiero, pero sí quiero, pero no quiero nada. Dijo, acá está la sierva de Dios, que se haga tu palabra. Porque la palabra tiene valor intrínseco, tiene valor en sí misma, cuando es palabra de Dios. Así que la primera razón por la cual los siervos de Dios han recopilado todos estos libros que tenemos en la Biblia, la primera razón es por convencimiento personal del poder que tiene esta palabra. Hombre, esta palabra ha cambiado mi vida y la tuya, ¿o no? Pavada, ¿no? Pavada. Contra el mundo y contra todo. Así que la primera cosa, la palabra tiene valor por lo que se dice, aunque en el momento no lo entendamos, pero al cabo del tiempo, cuando llega el tiempo correspondiente, decimos, ahí estaba. Lástima que nos perdimos creer cuando había que creer. Y nos perdimos quizá oportunidades, porque a veces la palabra es personal. No, yo ir a la China, no, son todos chinos. No, cuento chino. Y si es una palabra del Señor, hermano, era lo mejor que podías hacer, ir ahí a la China o donde el Señor diga. Pero en segundo lugar, también la palabra profética vale por el que la dice. Le doy un detalle, no me voy a ocupar esta mañana de esto, pero le doy un detalle, que ninguno de los cientos de escritores, de hermanos que participaron en escribir la palabra del Señor, ninguno terminó en un fracaso su vida. Ninguno terminó arrepentido, volviéndose al paganismo, ni cosa por el estilo. Supieron morir con gozo, llegaron al final de su carrera con gozo. Se dice que uno de los famosos enciclopedistas franceses que conmovieron el mundo con sus ideas, con sus libros, su libro sobre la libertad, la civilización, etcétera, enfermó gravemente
y estuvo algunas semanas muy gravemente enfermo. Y la enfermera dijo: ni por todo el oro del mundo yo vuelvo a cuidar a un incrédulo cuando va a morir. No quiero saber nada, aunque me paguen todo el oro de Europa, dijo. Voy a cuidar a alguien que va a morir y no tiene fe. Los libros no le servían, no sé si servirían para levantar un poco más la cama, más arriba, ya no servían los libros, no servían. Su fe había sido errada. Yo no sigo a un hombre o una mujer que termina así sus vidas, sus días. Yo sigo a hombres y mujeres como Pablo, como Esteban, como Pedro, como Jacobo, como Juan. Todos terminaron bien. No sigo a Judas. Sigo y respondo a la palabra que ellos han dejado escrita. Es decir, para mí tiene mucho valor lo que ellos escribieron, porque ellos vivieron esa palabra y terminaron, como dice el apóstol Pablo, su carrera con gozo. Y le estaban cortando la carrera, la terminó con gozo. Otros mueren en cuna de oro, desesperados, no saben a dónde van. Él murió, fue sacrificado, pero sabía en quién había creído y sabía con quién se iba a encontrar finalmente. Así que, bueno, cuando José cuenta estos sueños, él lo hace con la convicción que ha recibido algo del Señor. El problema no es que los sueños no hayan sido del Señor, los sueños eran del Señor. Y tomemos nota bien de este tema, porque después vienen confusiones cuando hay palabra profética. El problema es el manejo que él hizo de estos sueños. ¿Cómo utilizó estos sueños este muchachito que ya se notaba un poco fanfarrón? Tenía promesas muy grandes, ahora le vienen estos sueños, claro. ¿Qué hago? No tengo más remedio que contarlo a papá y a mis hermanos. Y se arma la trifulca en la casa. Ya sus hermanos le tenían envidia. Era muy triste que estos grandulotes le tuvieran envidia al hermano menor. Si es un pecado de los padres consentir a los hijos, y es un pecado, y un pecado muy grande, tiéndase a hijos que hemos visto sufrir indeciblemente por haber tenido padres que todo lo toleraron, todo le dejaron, todo le dijeron que estaba bien. Sos el más lindo del mundo, vos sos la princesita, no hay otro como vos. Y después se enteran en el mundo que le pegan 2 cachetazos y lo bajan. Ya es un problema grave tener padres que consienten a los hijos. Ya es un problema grande. Pero ahora el problema más grande es que le cuente este sueño que ha soñado a sus hermanos. Y la Biblia dice que ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Estaba despertando una faceta criminal en sus hermanos. Criminal. Lo que hicieron después fue criminal. ¿Quiénes eran? Sus hermanos. ¿Quiénes eran los culpables? Todos eran culpables. Ellos en primer lugar, sus hermanos. Porque no podemos ponernos así, porque papá haga diferencia, porque a mí no me tengan en cuenta. Ese pobre de mí tiene que desterrarse de nuestra vida, sacarlo. Y tenemos que estar dispuestos a caminar el camino, punto. ¿Sí? Y alimentarnos del Señor, fortalecernos en el Señor, confiar en el Señor, luchar para vencer estas pasiones nuestras. Así que aquí los primeros culpables eran los hermanos, o los segundos. Yo diría el primero era el padre, que había fomentado una cosa tan terrible, que no se dio cuenta que levantando ese angelito de hijo que tenía, estaba hundiendo a otros hermanos. Miren, la misión de padres en lo natural, qué delicado que es con los hijos. Y la misión de pastores en la iglesia, qué delicado que es. Algunos levantarlo, otros bajarlo. Que sea la mano de Dios que lo haga.
y nosotros guiados por el Señor, porque verdad, el Señor a veces quiere levantarlo a alguno, a otro lo quiere bajar, pero cuando lo hace el Señor lo hace bien. Él no se equivoca. Y por último, los errores de José, contarle esas cosas a sus hermanos. Claro, uno dice, ¿y qué hace José con esa profecía? Pobrecito. ¿Qué hace José? Le cayó de arriba esa profecía. Evidentemente, a él le gustó la cosa. ¿A quién no le gusta un sueño así? Claro que era bárbaro. Tener poder, no hace falta mirar la televisión, vieron estos monstruos que aparecen ahora, que quieren más poder, el otro tiene más poder que el otro tiene una bomba y lo revienta, y todo eso. Qué ansias que hay de dominio, ¿no? Claro, en la iglesia lo hacemos con cara de santo, pero también que me tengan en cuenta, el chiste mejor es el mío, la cara más linda es la mía, el más simpático soy yo, el que tengo 3 o 4 novias soy yo. ¿A quién no le gusta? Los sueños que había soñado eran muy placenteros. El asunto es no negar lo que el Señor nos da, no guardarlos, ocultarlo, pero contarle a quién podemos contárselo. Primero de todo, al Señor. ¿Qué hago con esto? María dijo cuando vio que el ángel estaba decidido con la palabra, aquí está la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. No se quedó ahí con los brazos cruzados, dijo, hágase, Señor, conforme a tu palabra. Primero de todo, arreglar esta cuestión con el Señor. Que el Señor ponga paz en nuestra vida, que Él nos dé luz, cómo manejarnos con esa palabra que hemos recibido, que algunos reciben palabra muy fuerte, y no saben qué hacer. Pero en segundo lugar, saber que en la iglesia hay autoridades. Yo sé que muchos se levantan contra esa autoridad, se rebelan. Lo maltrataron al apóstol Pablo, lo querían liquidar. Hermanos, falsos hermanos que había en las iglesias, lo querían liquidar. Más de una vez. Hay momentos que les tiene que escribir, dice, les escribo ahora llorando, dice el apóstol Pablo. Cuando termina su ministerio en Éfeso, en la zona esa, lo junta todo y les dice, ni la plata ni el oro de vestido de nadie he codiciado. He hecho esto, el otro, nadie puede decirle nada. Hermanos, tengamos cuidado con unirnos a los necios para tirar la autoridad que Dios tiene en las iglesias. Yo he visto muchos pastores pasando momentos angustiosos, dejar que venga un grupo de hermanos y los desplacen, y lo dejen a veces a la miseria, lo dejen en soledad. En estos pocos años he visto muchos que se han levantado contra la autoridad. No hagamos esto en el nombre del Señor. No seamos hijos guachos de Dios. Seamos hijos que tienen al Padre en los cielos y tienen autoridades en la tierra. A quienes abrir el corazón. No a cualquiera, no a cualquiera. No a cualquiera que tenga el título. A cualquiera que sea pastor de corazón. Y hay muchos. Y sencillos y amorosos. Hay muchos que podamos abrir el corazón. José, por esta imprudencia, iba a pagar casi con su vida. No es una pavada esto. Bueno, si tengo ganas lo digo, si no lo digo. Cada uno haga lo que quiera. Pero nosotros tenemos la obligación de marcar el camino. Si hay una palabra profética, consultémosla con Dios primero. Y oremos mucho por esa palabra recibida. Y en segundo lugar, vayamos a un siervo, una sierva de Dios, que sabemos que nos está cubriendo, que nos ama, y contémosle lo que nos ha sido dado, bueno o malo. No tengamos miedo. Ese será un lugar seguro. Si José hubiera hecho eso, no estaría escrita la historia que está escrita, pero con sangre, casi con sangre. Si José hubiera hecho eso, todo hubiera sido distinto, se hubiera ahorrado mucho dolor. Hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, carnal,
que se envanece cuando viene una palabra alta, una palabra fuerte, y tiene ganas de demostrarlo a los demás y decir, ves que no soy el Gil que ustedes piensan que soy el hijo menor, pero escúchenme la palabra, escúchenme, pronto van a ver ustedes arrodilladitos. No lo dijo así, pero nadie es tonto. La manera de contarlo, evidentemente, él quería que todos se enteraran de que también el manojo de papá y de mamá se inclinaba ante él como rey. Al final fue cierto, pero ¿quién le quita lo bailado? Por haber manejado imprudentemente una palabra que Dios le dio. Siempre la palabra de Dios es hermosa y es buena, aunque duela, siempre es buena. Pero ¿entendieron de lo que se trata? Una vez que tengamos esa palabra, cuidado cómo la manejamos. Hay demasiado estrago que se hace en la iglesia con manejos que se hacen mal hechos y daño que se hace a los hermanos. Hay demasiado. Gracias a Dios estamos en familia, en la familia de Dios, y Dios tiene solución para todas estas cosas. Amén. Muy bien, Dios les bendiga.